Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva entrega más, a una nueva entrevista. Ahora tenemos una persona especial, a un invitado especial que lo sigo desde muchísimos años atrás. Le doy la más cordial bienvenida a Lázaro Beistein. Hola Lázaro, mucho gusto. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? El gusto es mío, ¿eh? Tanto tiempo, que no nos vemos, ¿eh? Chévere, muchísimas gracias por la apertura, por el tiempo que nos vas a regalar acá y los tips, la información que nos vas a compartir, ya que eso nos enriquece a todos los que somos emprendedores, dueños de negocios. Preséntate, mi estimado Lázaro, ¿a qué te dedicas en el tema del emprendimiento, de los negocios? Ok, mi nombre es Lázaro Bernstein, soy coach, conferencista y emprendedor. Y ayudo a las personas a que hagan lo mismo. O sea, que más que nada, que últimamente a que conecten con su propósito y lo liberen al mundo, ¿sí? Porque todos aquí vinimos para algo y creo que eso es importante. Si no, cuando llegamos al final de la soga, Juan, miramos atrás y decimos, pude haber hecho tanto y no hice nada. Y eso creo que es más bien triste. Y a eso me dedico últimamente, Juan. Espectacular. Mi estimado Lázaro, cuéntanos un poquito de esta historia. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue eso que te atrajo el tema del crecimiento personal, el tema de los negocios, del emprendimiento, que casi van de la mano, ¿no? Si no funciona el uno, no funciona el otro. Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo fue que te interesó todo el tema del emprendimiento y cómo ha sido tu trayectoria hasta el momento. Ok, bueno, en el año 2001 había dejado dos carreras universitarias. Mi papá me pagaba la universidad y yo entraba por una puerta y así como entraba por una puerta, me iba por la otra, ¿no? Y me iba directo al parque a jugar al fútbol con mis amigos, ¿no? Mis amistades en esa época no eran muy buenas y bueno, mi vida no iba por buen camino. Mi familia no estaba contenta para nada y ahí es cuando surge la posibilidad de viajar a Estados Unidos como entrenador de fútbol para niños pequeños. Entonces, tomo esa posibilidad, viajo, estoy 2 meses y cuando se me vence esa visa que tenía para trabajar en ese campamento, mi hermano me llama que estaba en Miami y me dice, Lázaro, ¿por qué no vienes a Miami ahora y te fijas? Entonces yo tenía 22 años de edad en esa época, Juan, y cuando fui para Miami, ¿qué crees tú? ¿Que me gustó Miami o no? Claro, creo que sí. A los 22 años, ¿eh? Oh, Y me gustó tanto que me quedé, decidí quedarme y me quedé ilegal. Pasaron los 6 meses que podía quedarme ahí y me quedé ilegal. Y como inmigrante ilegal y sin educación formal, ¿qué tipo de trabajos crees que tuve que agarrar? la platos, no sé, Lo que venga, lo bueno, que venga. parecido. No, no, lavar platos no, pero muchas cosas parecidas, porque trabajé como guardia de seguridad sin hacer nada, simplemente estar sentado viendo que los autos que no pertenecían a la propiedad no pasen, estacionando autos, pintando casas, y mi último trabajo fue como vale parking. En el vale parking conozco a una persona, un amigo de esa época, compañero de trabajo, que estaba vendiendo un tráiler todo equipado para lavar autos. ¿Viste los lavados cincerados a domicilio que vienen con un tráiler, con el tanque, con el compresor? Bueno, entonces se caía a pedazos, ¿eh? No te creas que era una maravilla. Se caía a pedazos, tenía un par de clientes y él iba a mudarse a otro estado y me dijo, te lo vendo si lo quieres. Y yo como estaba trabajando ilegal, ya estaba cansado, ¿no? De esa situación, dije, bueno, voy a hacer algo por mi cuenta que no me tengan que pedir papeles ni nada por el estilo. Entonces agarré, le compré ese negocito, me lo pasó con los clientes que tenía. Empecé a hacer eso, empecé a conseguir más clientes y así empecé, se podría decir que mi carrera del emprendimiento, ¿no? Y fue bastante curioso, ¿no? Porque yo en esa época mi vida no tenía un rumbo claro, quiero que entienda, Juan. O sea, no sabía bien qué iba a hacer de mi vida, estaba en un país que no era el mío, no tenía educación formal, no tenía papeles y estaba trabajando de la manera en que te dije. Y cuando empecé a trabajar por mi cuenta,
ahí vi un foco de oportunidad y de libertad. Y lo que empecé a hacer es alquilar audios de desarrollo personal, audiolibros, libros. Las bibliotecas de Estados Unidos públicas son muy buenas, en ese sentido, muy buenas, tienen mucha información. Entonces yo iba ahí, me alquilaba material para toda la semana y lo que hacía era, y escucha esto, porque esta es una clave que les quiero dar y tiene que ver con la ley de polaridad y leyes universales. Son 7 las leyes universales. Una de ellas es la ley de polaridad. Y la ley de polaridad decreta que todo tiene un opuesto. Y no solamente que es opuesto, sino que es igual y opuesto. O sea que si estás en un problema pequeño, eso quiere decir que la oportunidad va a ser pequeña. Si estás en un problema muy grande, la oportunidad tiene que ser muy grande. Entonces yo estaba en un problema grande, ¿está? Porque estaba yendo a trabajos que no me gustaban, ni siquiera mi propio emprendimiento de lavar autos me gustaba. A nadie creo que le gusta levantarse, ir a ensuciarse, mojarse y en el calor, por ejemplo, de Miami, matarse de calor todo el día lavando autos, a nadie. Entonces yo me levantaba sabiendo que iba a ir a un trabajo que detestaba por completo, pero mira, escucha esto, ¿eh? Al mismo tiempo, súper entusiasmado por el próximo audiolibro que iba a escuchar mientras lo hacía. ¿Entiendes la paradoja? Y eso era lo que me motivaba. Entonces, todos los días iba a hacer eso, pero en realidad no iba a hacer eso. En realidad lo que estaba haciendo era la universidad que no existía para mí, que era la del desarrollo personal. Y así pasaron muchos años y me eduqué con mucha información. El problema es que había recolectado mucha información de esta manera, pero estaba toda desordenada, Juan, toda desordenada. O sea, no estaba teniendo resultados todavía. No fue hasta que la novia de un amigo me presenta un DVD, ¿sí? Que era de la película El Secreto, que ahora todo el mundo la conoce, pero en esa época yo no sabía ni lo que era eso. Y ella me convenció, me dijo, tenés que ver esto. Y yo decía, ah, ok, sí, después la voy a ver. Me llamaba por teléfono y me decía, ¿la viste? No, no la vi todavía, pero la voy a ver. Y es como que la postergaba, sin saber lo que había ahí, en realidad. Cuando la vi esa película, conocí por primera vez a quien después se transformó en mi mentor, Bob Proctor, y Bob Proctor en esa película me hizo aterrizar un par de conceptos que yo pensé que de cosas que entendía, pero estaban desordenadas, las aterrizó y las puso en orden. Y es como que me hizo un clic, ¿no? Y ahí en ese momento, mirando esa película, dije, yo tengo que saber más de esta persona y tengo que estudiar con esta persona. Porque me había dado cuenta que esa era mi pasión, el desarrollo personal. Entonces, haciéndote la historia corta, investigo, caigo con la empresa de Proctor. El socio en su momento era una persona que vivía en West Palm Beach. Yo vivía en West Palm Beach, a 1 hora de Miami. Y la empresa del socio, o sea, el warehouse, donde tenían todos los libros y todo el material físico, estaba a 7 cuadras de mi casa. ¿Puedes creer eso? Oh, qué Entonces, chévere. cuando me dijeron, sí, podemos darte información, te la podemos dar podemos hacer una llamada y podemos hacer una entrevista. Y te explicamos todo. Y yo le dije, no, no quiero así. Yo vivo acá en Palmita, me gustaría conocerlos. Entonces fui caminando, me fui y fui a conocerlos, tuve esa entrevista. Cuando me dijeron lo que tenía que pagar para estudiar como Proctor, casi me desmayo, Juan, porque era el valor de un auto 0 kilómetros y de los importados, ¿entendés? Y yo llegaba a fin de mes con lo justo, no es que me sobraba el dinero, ¿no? Y me mataba trabajando. Bueno, más allá de esto, esta es otra clave que les quiero dar hoy, que es el poder de las decisiones. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo sabía que tenía que hacerlo y que quería hacerlo. Más que nada que quería hacerlo, porque cuando uno quiere algo, y esto como emprendedores lo tenemos que entender, sobre todo en las ventas, cuando la otra persona quiere algo, tiene el deseo por algo, no importa nada, no importa cuánto cuesta, no importa nada, lo va a conseguir. ¿Entiendes? Entonces, como emprendedores y como vendedores, eso lo tenemos que entender y tenemos que aprender a cómo construir el deseo de las personas, porque las personas siempre compran lo que quieren, siempre. ¿Ok? Cuando te dicen, no, no tengo el dinero, no, que son excusas. Cuando una persona quiere algo, lo consigue. Yo quería eso, yo lo quería. Y en ese momento tomé la decisión de que lo iba a hacer.
Y otra cosa que aprendí es que cuando tomas una decisión, no que le dices algo a la otra persona para quedar bien, sino cuando tomas una decisión con compromiso para ti mismo, eso te pone en la vibración necesaria para que las cosas sucedan. Te pone en la vibración necesaria para que las cosas sucedan. Eso no quiere decir que no tienes que saber cómo lo vas a lograr. Eso no importa. Tienes que decidir. Y cuando tomas la decisión, ya empiezas a conectar con otra frecuencia y desde esa frecuencia nueva atraes las ideas de cómo lo vas a hacer. Eso es lo que me pasó a mí. Me tomó 2 meses conseguir el dinero. Salí a pedir prestado a todo el mundo, a mis familiares que pensaban que me había vuelto loco, a mis amigos, instituciones, pedí créditos por todos lados, múltiples créditos, me endeudé hasta el cuello, en 2 meses conseguí el dinero, pagué el precio, porque esa es otra clave, tienes que pagar el precio, tienes que pagar lo que cueste tu sueño. Tiene un precio, tienes que pagarlo, y si no estás dispuesto a pagarlo, y no solamente en dinero, sino que en tiempo, en educación, en todo lo que haga falta, tienes que pagar el precio. Si no estás dispuesto a pagar el precio, no te lo mereces. No te lo mereces. Eso es importante. Bueno, empecé a estudiar con Proctor, luego a trabajar para su equipo, luego me di cuenta de que había una necesidad tremenda en Internet de este conocimiento en español. Empecé a compartir esto con el mundo y el resto es historia. Juan, por ejemplo, a ti te conocí en un evento presencial en Quito. ¿Qué año fue? 2017. 2017, porque luego llevé esto al mundo presencial. Empecé en Internet, no me animaba, no me animaba a dar la cara en presencial, ¿eh? ¿Viste el famoso terror escénico? Sí, que tiene la gente, Claro, uf. se dice que es uno de los miedos más grandes del ser humano. Bueno, yo lo tenía muy fuerte y me invitaban por muchos años, empecé mi carrera profesional en el 2008 hasta el 2015, siempre lo hice atrás de una computadora. Y en el 2015 fue cuando, bueno, ya me habían invitado y siempre esquivaba, siempre decía no, ponía excusas, porque me daba terror. Y en el 2015, ¿conoces al Mundo Velasco? El doctor Mundo Claro. Velasco. Bueno, me invita a su cumbre, la primera que hizo, la cumbre de la prosperidad, donde había invitado a hablar a Don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos, Brian Tracy, John Secada, ¿quién más estaba? Chris Gardner, En Busca de la Felicidad, Uf. eh, Matías Di Stefano, no sé si lo conoces, ¿sí? Bueno, todas figuras, ¿eh? Matías Di Stefano recién empezaba ahí. Y me invita a que hable después de Don Miguel Ruiz. La invitación me la hicieron como 9 meses antes del Este evento. era presencial. Era presencial, la primera vez que yo me subía, pero como me invitaron 9 meses antes y no era tan inmediato, yo lo tomé como, falta mucho, y me arriesgué. Bueno, el tiempo vuela. Cuando llega la fecha, a los 5 días, mira cómo son las cosas, cómo son los condicionamientos de uno, ¿no? Y los mecanismos de defensa. Me engripo, pero me engripo mal, bien mal, ¿eh? Y tenía que en 5 días dar esta conferencia, algo que nunca había hecho en mi vida, ¿sí? Entonces, bueno, me empiezo a tomar de todo, llego al evento, todavía engripado, pero medicado, y bueno, me presenta el doctor Velasco y estoy con mi esposa abajo del escenario en la escalerita y súper asustado y no había otra, o sea, no había de otra, era subir o subir, ¿qué iba a hacer? Y lo que me di cuenta es que, bueno, hay un dicho que dice, el miedo tocó a la puerta, la fe la abrió y vio que nadie estaba ahí. Eso es lo que me pasó, porque subí con miedo. Si tienes miedo, hazlo con miedo, no importa, pero hazlo. Si es algo que sabes que tienes que hacer, hazlo con miedo. Y cuando estás en el baile, tienes que bailar, no queda otra. Y eso es lo que hice. Tuve que bailar y lo que me di cuenta es que atravesé esa barrera del terror, que es una ilusión en realidad, porque en realidad era fácil, no era difícil.
Y cuando lo empecé a hacer ahí en el escenario me di cuenta, wow, no era tan difícil. Y lo hice muy bien y luego, así como antes lo esquivaba, luego se transformó en una especie de adicción, que no podía parar de hablar en público. Qué chévere, qué chévere. Muy bonita la historia que nos cuentas, diría, acompañada de muchos aprendizajes que nos da para todos, porque ese es el camino de la vida, ¿no es cierto? Sí. Aparte de esto, ¿cómo tú considerarías o cuál serían el obstáculo más grande que te tocó atravesar? Sabemos que en esto del tema del desarrollo personal, emprendimiento, la vida mismo nos trae un sinnúmero de barreras que tenemos que atravesar y estos errores, caídas, fracasos, llámese como quiera. ¿Cuál sería el tuyo, el más grande que tú nos podrías compartir acá y que dijiste, bueno, este fue el que realmente me catapultó para poder llegar al siguiente nivel o poder conseguir esos objetivos que siempre anhelaba? Yo creo que lo que te comenté cuando tomé esa decisión, eso fue el punto de inflexión, porque eso cambió mi vida. Y es algo que muy pocas personas hubiesen animado a hacer, ¿entiendes? Y yo lo hice, me tiré a la pileta, me arriesgué, tomé la decisión y aprendí que cuando tomas la decisión es lo único que necesitas. Y esto es para todo, no necesitas saber cómo va a suceder lo que quieres. Y esto es para cuando te fijas un objetivo, esto es súper importante. El primer paso es definir lo que quieres. Y algo interesante es que no tienes que saber cómo lo vas a lograr. Eso es lo de menos al principio. Es lo de menos. El cómo lo vas a traer. Vas a involucrarte emocionalmente y vas a traer todo lo necesario, las personas, el dinero, lo que sea que necesites. Pero tienes que definir lo que quieres. Primero es el orden y luego viene el movimiento. El orden es justamente poner las cosas en orden. Cuando escribes tu objetivo en una hoja y lo defines con detalle y en tiempo presente, ahí estás creando un orden, creando un orden. Y luego del orden viene el movimiento. Recién ahí empiezas a tomar acción y espero que esa acción, esta es otra clave importante. No se trata luego de hacer cosas, sino que hacer cosas en cierta vibración. Wallace D. Wattles, el autor de La ciencia de hacerse rico, un libro que les recomiendo que lean a todos, a ustedes emprendedores que están viendo esto, él dijo, no te haces rico haciendo cosas, te haces rico haciendo las cosas de cierta forma. ¿Y cuál es esa cierta forma? En cierta vibración. ¿Quién controla tu vibración, Juan? Me encanta lo que acabas de decir. Uno mismo, pienso, no sé, y justamente de esa parte de la frecuencia, la vibración, quisiera que nos hablaras más adelantito, porque me parece un tema muy interesante y que todos deberíamos saber y aplicar. Mira, antes de pasar a esa pregunta que te quiero hacer de la frecuencia y de las vibraciones, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras, cuáles serían los pilares del éxito? ¿Habrían unas claves del éxito? ¿O en tu vida, cómo lo has visto después de haber estudiado de los más grandes del desarrollo personal, después de haber experimentado y estar dentro del campo y haber más que no solamente, yo creo que experimentado y como tú mismo lo dices, enseñado e impartir este tipo de temas a nivel mundial a través de Internet y fuera de Internet? ¿Cuáles serían esas claves que sabemos que en textos o en videos, ahorita en YouTube existen cientos o miles o quizá millones de conceptos de pronto que dicen, te voy a dar la clave del éxito y no sé qué, no sé cuánto? ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? O en tu vida mismo, como te digo, ¿cómo ha repercutido? Mira, yo creo que lo primero es que las personas tienen que saber qué es lo que quieren, ¿sí? Lo que hablábamos recién. Primero el orden, luego el movimiento. Y luego, algo que es una especie de secreto, se podría decir que es el secreto del secreto, ¿no? Lo que en la película no llegaron a explicar, es que tenemos, así como tenemos intenciones, por ejemplo, lo que escribes, tu objetivo, tu meta, es una intención. Pero así como tenemos intenciones, existen contraintenciones. Y esos son los condicionamientos que tenemos instalados desde pequeños en la mente subconsciente. Bueno, hay que trabajar eso.
porque de lo contrario puedes esforzarte y no tener ningún resultado, porque yo lo llamo X e Y. ¿Me escuchaste hablar de esto alguna vez? X sería el condicionamiento, Y el nuevo modelo. Es lo que realmente quieres. Cuando tú te involucras emocionalmente con Y, X, que serían las contraintenciones, el condicionamiento del antiguo programa, va a dar lucha, no se quiere mezclar con Y. Y entonces en la mente subconsciente hay un choque emocional que te hace vibrar de manera extraña, y cuando la gente vibra de esa manera extraña, que es ansiedad, se asustan mucho por desconocimiento, por ignorancia de esto que estamos hablando, y descartan y vuelven a la zona de confort. Entonces, hay que entender esto. Y este creo que es uno de los mayores descubrimientos que tuve y que la gente debería saber. Cuando X choque con Y, porque va a pasar, la próxima vez que suceda, ahora tienes que operar con el entendimiento. En vez de asustarte y retroceder, no, al contrario, es cuando tienes que, con el entendimiento, darle luz al asunto, entender que es X, que simplemente no se mezcla con y darle fuerza a Y. ¿Cómo le das fuerza? Involucrándote emocionalmente. Hay muchas técnicas para esto. Una es la visualización. Eso que escribiste en una hoja, el orden del que hablábamos, tienes que involucrarte emocionalmente, tomarte un tiempo todos los días para visualizar eso, vivirlo ahora, en el estado alfa, así que es el estado propicio para influir en la mente subconsciente. Si haces esto con repetición, X empieza a crecer en amplitud, perdón, Y, que es lo que tú quieres, empieza a crecer en amplitud vibratoria en tu mente subconsciente, X se debilita y se duerme. No se muere, sino que se duerme. Es como los alcohólicos, ¿sí? Cuando se rehabilitan, si le das una copa de algo, de whisky, de cerveza, lo que sea, vuelven a lo mismo. O sea, no pueden nunca más tomar una gota de alcohol. ¿Sí entiendes? ¿Y por Lo qué mismo con él. perdón, ahí, por qué nos sucede eso de que no podemos, por ejemplo, aplastar a la X con los pensamientos o con el nuevo programa de la Y que nos acabas de comentar? ¿Por qué nos sucede eso que no podemos a veces, muchas de las veces, dejar en el pasado lo malo y atraer cosas buenas? Porque es muy fuerte y ha tomado control de tu estado vibratorio. Es un programa. Tienes Exacto. que reprogramarte. Porque esa X, ese condicionamiento, quedó fijo a través de la repetición. Muchas repeticiones. Entonces, para hacer lo mismo, vas a tener que hacer lo que yo llamo una reingeniería de cómo sucedió, pero ahora en lo positivo con Y. Te vas a tener que involucrar emocionalmente ahora con Y, pero no una vez, porque una vez no funciona. Es una y otra y otra. Las veces que sean, no me preguntes cuánto tiempo, para cada persona va a ser diferente. Cada persona aspira a algo diferente y hay una ley universal que es la ley de género que decreta que toda semilla tiene su periodo de incubación y gestación. No lo conocemos ese periodo, lo conocemos para las semillas físicas, la zanahoria, la papa, incluso un bebé, pero para un sueño, una idea, que es una semilla espiritual, no sabemos, los seres humanos no hemos desarrollado ese nivel de conciencia, entonces tenemos que adivinar y seguir hasta que suceda, ¿entiendes? Pero con el entendimiento de que está sucediendo, así como cuando plantamos una semilla en tierra fértil que sabemos que está sucediendo, porque tenemos pruebas. Bueno, acá tenemos como que operar como que tenemos pruebas porque las tenemos, funciona exactamente igual. Espectacular. Muy buena la información que nos estás dando, los tips, esto que nos ayuda muchísimo en el crecimiento personal, porque prácticamente de eso dependemos muchísimo para poder desarrollarnos en cualquier área de nuestras vidas. Cuéntanos un poquito cómo ves tú el tema del crecimiento personal, desarrollo personal en el mundo hispano y más que todo, cómo nos afecta a los dueños de negocios, a los emprendedores. Es el 95% de tu negocio, el ¿Cuál es el, desarrollo. y ahí cuáles serían los pasos que debemos de hacer o cuáles serían las recomendaciones para que los dueños de negocios, emprendedores o empresarios, pues no le dedicaran más tiempo y viéramos como algo que nos va a ayudar justamente para crecer? Fácil. Uno, define lo que quieres. Volvemos a las bases. Dos, involúcrate emocionalmente.
3, toma acción inspirada. Porque cuando te involucras emocionalmente, estás transmitiendo, estás irradiando vibración. ¿Sí me entiendes? Y se dice que cuando rezamos, le hablamos a Dios. Ahora, la intuición es cuando Dios nos habla de regreso, porque toda pregunta tiene una respuesta. En la Biblia dice, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Cuando te involucras emocionalmente, empiezas a irradiar esa vibración, estás rezando. Luego vas a recibir la respuesta. No se sabe cuándo. Quizá cuando te estés bañando, cantando una canción y de repente, ¡pum!, te llega la idea que estaba buscando. Esa es la intuición. Es Dios te está hablando, de regreso. Eso es, y cuando recibes eso, es un sentimiento, no es que escuchas voces, no estamos locos, Juan. Es un sentimiento que te va a decir, haz esto, haz esta llamada hoy. ¿Ok? Bueno, cuando te sucede eso, hazlo. Eso es acción inteligente, acción inspirada. Y esa es la acción que te va a mover a lo que quieres, siempre. Entonces, esos son 3 conceptos básicos, ¿sí? Define lo que quieres, involúcrate emocionalmente, dedica, destina un tiempo todos los días para visualizar, para entrar en la frecuencia de lo que quieres, irradiarlo, vas a recibir la respuesta a través de la intuición. Y toma acción, por favor. Excelente, excelente. Toma acción, eso es muy importantísimo. Y Cuéntanos, una cosa, a ver, perdón, ¿eh? No, yo no sé lo que vas a tener que hacer, por eso freno ahí, porque luego hay un montón de variables para cada negocio, para cada emprendedor, para cada sueño. Yo ahí no te puedo decir qué es lo que tú vas a saber lo que tienes que hacer a partir de ahí porque tu intuición te lo va a decir. ¿Sí se entiende? sí, claro. Excelente, excelente. Cuéntanos un poquito, o más que todo, mi estimado Lázaro, ¿qué les podrías recomendar a los dueños de negocio, emprendedores que recién están arrancando o por algún motivo ya arrancaron, pero están medios desmotivados porque no les está yendo bien en el negocio? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Que lean el capítulo Perseverancia de Napoleon Hill, empiece a ser rico. Y que lo lean eh, todos los días por 30 días, sin parar, ¿eh? Si un día no lo leen, tienen que empezar el reto este que te estoy proponiendo de vuelta. ¿Está? Eso es Excelente. lo que le... Cuéntanos, a ver, para ir ya un poquito como quien dice, finalizando un poco la entrevista, me gustaría preguntarte rápidamente el tema de cómo nosotros llegamos a conectar con esa frecuencia, llegar a ese estado vibratorio que tú le llamas. ¿Cuáles serían los pasos o cómo, para entender y de una manera resumida, porque yo sé que son temas bastante amplios y quizá la mayoría de personas ni siquiera sabemos que nosotros vibramos en torno a una frecuencia y debemos de llegar ahí para poder conseguir un objetivo? ¿Cuál sería ese proceso? ¿Cómo lo impartirías tú a esta parte? Como te Bien. digo, para mí es medio complejo, que no lo entiendo muy bien. Ok, en este momento estás teniendo los resultados que estás teniendo porque estás operando en cierta frecuencia. Imagínatelo como líneas paralelas horizontales que van subiendo. Las más bajas son las más bajas, ¿sí? Y las más altas son las más elevadas en vibración, ¿sí? Por ende, las más bajas te van a dar los resultados más bajos, las más altas los resultados más altos. Ahora vamos a poner un ejemplo. Estás teniendo los resultados que quieres y vamos a definirlo como que es la línea más baja, de la frecuencia más baja. Por eso estás teniendo los resultados que pueden ser buenos o malos, no importa, pero pueden mejorar. La mejora está arriba. Y para eso, ¿qué vas a tener que hacer? Volver a las bases de lo que te dije. Primero, ¿ves que siempre volvemos a lo mismo? Define lo que quieres, involúcrate emocionalmente. Cuando te involucras emocionalmente, ahí estás conectando con la frecuencia adecuada, donde está tu sueño. Eso ya existe. Así como la idea de poder volar siempre existió, Juan. ¿Sí? Antes de los hermanos Wright, que fueron los primeros en poner el avión en el aire, hubo personas que también pensaban en eso. Pero como todo el mundo los trató de locos o nunca nadie lo había podido hacer, descartaron la idea porque pensaron que era imposible. Los hermanos Wright, en cambio, sostuvieron la imagen de un vuelo perfecto y eso lo hicieron con una de sus facultades intelectuales. Tenemos 6,
En el video de entrenamiento que les voy a dar de regalo, que después vos vas a decirles cómo recibirlo, ahí van a aprender de esto. Son 6, pero vamos rápido. Una es la voluntad, te permite sostener la imagen de lo que quieres, más allá de la influencia del exterior que te van a decir que no puedes, blindas con la voluntad y le das energía, te enfocas, funciona como una lupa. Viste que cuando el sol no sé, le da una hoja, no pasa nada, pero si enfocas el poder disperso del sol con una lupa y enfocas ese punto de luz enfocado en una hoja, la quemas. Bueno, la voluntad funciona como una lupa. Entonces, la idea es, define lo que quieres, involúcrate emocionalmente y vas a entrar en la vibración que necesitas. ¿Sí? Y ahora de esta nueva frecuencia vas a traer todo lo que necesitas, incluso ideas de cómo hacer algo que antes no eras consciente de cómo hacer. Pero vuelvo a repetir, lo que tú quieres ya está, pero está en una frecuencia que no puedes ver. Tienes que conectar con esa frecuencia y ser intuitivamente consciente de cómo vas a hacer eso y tomar acción, lo mismo que antes. ¿Ok? Excelente, ahora está clarísimo lo que acabas de decir, los pasos prácticamente exactos para poder solamente ahora tomar acción, practicarlos y llegar a conectar con esa frecuencia y poder conseguir prácticamente lo que tú desees en la vida. Mi estimado Lázaro, me gustaría siempre bueno, al final o casi al final, lo que hago es a mis invitados, pues preguntarles y decirles si tienen alguna oferta, algún regalo, algún recurso, algo para que puedas apoyar a los emprendedores. Dos regalos. Uno, no sé cómo se lo vas a entregar, es un link que te pasé, es un video de entrenamiento, este es mi más nuevo y moderno y recién sacadito del horno video de entrenamiento, donde van a poder llevar lo que acabamos de hablar a otro nivel. Esto que acabamos de hablar es la superficie, acá van a ir a las profundidades. Gratis, gentileza no mía, sino de aquí, de su amigo Juan. Juan me insistió para esto, así que ahí lo tienen. Tú si los haces llegar, no sé de qué manera, Sí, pero sí, perdón, mi estimado Lázaro, en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que las personas vayan y se registren y accedan al obsequio que nos acabas de dar. Y otro regalo, esto es un audio entrenamiento de el capítulo Planificación Organizada, que es otro de los capítulos de Piense y Hacer Rico. Piense y Hacer Rico es otro libro que tienen que leer, ¿ok? Es otro clásico, si eres emprendedor, no puedes no leerlo. Tienes que leer Piense y Hacer Rico, La Ciencia de Hacerse Rico y Como un hombre piensa, así es su vida, de James Allen. 3 libros que no puedes no leerlos. En Piense y Hágase Rico hay un capítulo, Planificación Organizada. Gil eh, nos, nos habla de cuáles son los 11 principios para convertirte en un buen líder. Si eres un emprendedor, tienes que convertirte en un buen líder. Y lo que hago en este audio entrenamiento es realmente desmenuzar lo que el autor nos trata de decir y profundizo en cada uno de estos 11 principios. Para esto me tienen que escribir directo a mi WhatsApp. Lo voy a decir rápido. Es +1, y es importante que pongan el +1, si no, no me va a llegar. ¿Ok? +1, 786-760-5050. Lo voy a repetir una vez más. +1, recuerden de incluir eso, si no, no va a llegar el mensaje. 786-760-5050. Y me escriben, Lázaro, quiero el audio entrenamiento. Y me dicen su nombre, si no, no voy a saber quiénes son. Y ahí se los voy a hacer llegar por WhatsApp. ¿Ok? Excelente, muchísimas gracias por los regalos. No sé si podemos dejar tu número de WhatsApp en la descripción del video también, si gustas. Sí, sí, sí. Espectacular. Tal vez algo que desees, tenemos un par de minutos, pues, si deseas de pronto acotar algo de lo que hemos hablado respecto al tema de los negocios y más que todo del tema del crecimiento personal. Tú nos hablas muchísimo del tema del libro Piensa y llega a ser rico o algo relacionado de pronto con esto, aparte de la lectura obligatoria que es para los emprendedores. Que su sueño es importante. Y como siempre digo, ya es. Ya es quiere decir que ya existe en un plano que no podemos ver, pero sí entender. Y hoy estuvimos hablando de cómo conectar con frecuencias invisibles, pero que están.
tu sueño, lo que tú quieres, ya existe en un plano que no podemos ver, pero sí entender, el campo de todas las posibilidades, Juan. Lo que tenemos que hacer es conectar con eso y sostener el tono. Por eso la repetición de visualizar todos los días. Ya sé que es algo que no nos gusta hacer o no estamos acostumbrados y nos da fiaca, ¿sí? Somos vagos en esto, por lo general. Bueno, te tienes que disciplinar y la disciplina es darte una orden y seguirla, tenga ganas de hacerlo o no. Es como cuando vas al gimnasio. Las personas que tienen resultados en el gimnasio es porque más allá de que llueve, truena, nieve, haga frío o calor, se levantan y van. Ahora, los que no están dispuestos a hacer eso, no van a tener el resultado físico que quieren. Todas las personas que los ves impecables físicamente, pero impecables, mucha disciplina tiene esa gente. Bueno, también existe la disciplina en lo interno y es más importante que lo físico, ¿ok? Porque de ahí surge lo físico. Justamente, ¿por qué las dietas no funcionan? Porque la gente trata a la fuerza de perder peso y el peso no se pierde, el peso se libera. Tienes que ir a tu interior, sacar o mover la antigua imagen que tenía de tu cuerpo físico y hacer lugar para una nueva imagen y darle fuerza a esa nueva imagen, involucrarte emocionalmente y cuando haces eso, luego naturalmente vas a comer más sano y naturalmente vas a ir. Muchísimas gracias, mi estimado Lázaro, por la entrevista, por los tips, la información que nos acabas de dar. ¿Dónde te podrían encontrar a ti en redes sociales o algún sitio web? Lázaro Bernstein en todas. Lázaro Bernstein oficial, o me buscas por Lázaro Bernstein y me vas a encontrar en todas. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por la apertura. Espero tenerte nuevamente por acá y nos estaríamos viendo en una nueva ocasión. Un placer, Juan. Ha sido un gran placer. Gracias por la invitación. Todo lo mejor. Todos nos vemos.